no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Decía Ramiro de Maeztu que la cultura española ha dado al mundo tres figuras absolutamente universales: Don Quijote, Don Juan y la Celestina. Este año se cumplen 200 del nacimiento de José de Zorrilla, el autor de Don Juan, que efectivamente sería un clásico. Pero hay más, porque allá por el año 49 a Luis Escobar, el marqués de Leguineche, ¿se acuerda usted? Bueno, se le ocurrió encomendar la escenografía de un Don Juan nada menos que a Salvador Dalí. Repito, el año 1949, en pleno franquismo. ¿Qué creían? ¿Que los españoles nos habíamos vuelto borricos en cuanto empezó el franquismo? No, seguía siendo un país de pujante, muy pujante vida cultural, y aquel Don Juan de Dalí fue un perfecto ejemplo. Pintaba así. Hace 200 años nacía José Zorrilla, el creador de Don Juan Tenorio. Don Juan es, con Don Quijote y la Celestina, uno de los grandes arquetipos que la cultura española ha dado al mundo, figuras que han pasado a ser patrimonio universal. Allá por 1949, en la primera época del franquismo, cuando nuestro país aún trataba de superar las consecuencias del bloqueo internacional, el dramaturgo Luis Escobar tuvo una genial idea: llevar a las tablas el Don Juan de Zorrilla y encargarle la escenografía, los decorados y el vestuario al pintor surrealista Salvador Dalí, sin duda uno de los grandes genios de la cultura española. Dalí hizo una versión absolutamente original, única, que revolucionó la puesta en escena del clásico y que aún se representaría más veces. Era, repetimos, 1949, esa época que la leyenda posterior nos ha vendido como oscurantista y bárbara, ahogada por la censura y ajena a la palabra cultura. Ocurre que el franquismo no fue, contra lo que dice la leyenda, el páramo cultural que tantas veces nos han vendido. A pesar de la censura eclesiástica, que funcionó a todo rendimiento durante años, y a pesar también de las evidentes limitaciones políticas, la realidad es que la cultura de España, entre los años 40 y 60, abundó en obras extraordinarias, lo mismo en el cine que en la literatura, la pintura y la música, y también el pensamiento y la ciencia se recuperaron con rapidez del trauma de la guerra civil. Nombres como el propio Dalí o también Saura, Cela, Delibes, Bardem, Dámaso Alonso, Chillida, García Berlanga y un larguísimo etcétera vivieron y crearon bajo el régimen de Franco. Nunca hubo un páramo cultural en la España de Franco. El páramo comenzó más bien cuando la cultura oficial española rompió con la tradición propia. Desde entonces hemos apostado por hacernos americanos y así nos va. Y así nos va. Fernando Alonso Barahona, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, acontecimiento formidable que Fernando Alonso Barahona recordó en una revista muy recientemente, y es el motivo de que hayas venido aquí precisamente esta noche, porque realmente fue una gran cosa. O sea, un Don Juan con la escenografía de Dalí, que evidentemente es paranoica crítica, como todo lo que hacía Dalí, claro. Sí, efectivamente. La idea fue de Luis Escobar, el marqués, gran dramaturgo, muy popular en la época. No fue fácil, puesto que el coste económico, las tarifas que podía tener por aquel entonces Salvador Dalí sobrepasaban por completo el presupuesto del Teatro María Guerrero, pero al final Dalí se sintió fascinado por la leyenda de Juan Tenorio, por la obra de Zorrilla, por las escenas de las calaveras, por cómo él podía interpretar de una manera personal y adaptar su estilo a esa obra, y por eso, por afición, lo realizó. Con un gran éxito, no exento de polémica, y además se representó en 1949, en 1950 y en 1964, cada una de las veces con grandes sorpresas. En el año 64, por ejemplo, la escenografía llegaba a tener cámaras de televisión, televisiones que apenas se conocían en aquel momento, en las escenas de las calaveras. Realmente debió ser un espectáculo teatral y visual extraordinario. Un auténtico personaje. Vamos a ver, Don Juan, como decíamos antes, con Don Quijote y la Celestina, los grandes arquetipos universales de la cultura española, Don Juan es el amor de verdad y es el amor de mentira. Don Juan es la muerte de verdad y es la muerte de mentira también. Realmente es una obra que lo tiene todo para coger a un surrealista y sumergirle dentro y que no salga. Entiendo que Dalí se sintiera fascinado. Sí, y además estrictamente o especialmente con la obra de Zorrilla. Todos sabemos que Don Juan
Tiene desde El burlador de Sevilla hasta múltiples adaptaciones de Lord Byron, muchísimas, pero realmente ese Don Juan de Zorrilla, romántico, con esas escenas exaltadas, con esas poesías que realmente arrebatan el corazón, es lo que a Dalí le tuvo que conectar, porque tiene un estilo mucho más visual que el resto de las adaptaciones de dramaturgia. Por eso Dalí, que ya había colaborado con Hitchcock, que había colaborado en numerosas obras teatrales, porque se sentía fascinado por la imagen, por la escenografía, pues se encuentra en su salsa y realmente da lo mejor de sí mismo en unas obras que ojalá se volvieran a representar con aquel montaje. Hay que decir que no todos los figurines que realizó pudieron ser ejecutados en la obra, puesto que eran muy costosos. Se conservan además pocas de ellas, porque misteriosamente se han perdido bastantes de estos originales, pero la película que se rodó en 1952 de Alejandro Perla, que es un auténtico teatro filmado, nos permite, aunque sea en blanco y negro, recuperar el esplendor de lo que pudo ser ese estreno teatral en la España de los años 50. Estamos hablando del primer estreno de 1949, que era un año muy duro, de los años de hierro que dice Pío Moa. Estábamos todavía bajo el feroz bloqueo internacional, el país lo estaba pasando mal, el régimen hacía lo que podía, a su estilo. Además, la censura funcionaba, la censura eclesiástica particularmente. Con todo este contexto sorprende una obra de semejante, pues es una obra audaz, es una obra de gran envergadura. Sí, y además no tuvo éxito de crítica, pero con numerosas polémicas, porque hubo críticos famosos que señalaron que era demasiado atrevido pues resaltar la escenografía por encima del texto literario, una visión un tanto convencional, sí. Pero lo que esto nos demuestra es que realmente en aquella España de los años 40, como en todas las épocas, pero específicamente en esta, había un cierto importante nivel de creatividad. Ya Julián Marías escribió un famoso artículo llamado La vegetación del páramo, donde en los años 70 pues recordaba la inmensa cantidad de obras de genios, desde Azorín, a Delibes, a Cela, a Ortega. Y, por ejemplo, una anécdota, cuando Ortega vuelve a España en 1946 y da su conferencia La idea del teatro, pues uno lee las crónicas de la época y ve que a ese estreno, a esa obra, como si fuera un gran espectáculo, pues acudía Azorín, acudió Serrano Suñer, acudió Gregorio Marañón, Ortega, Julián Marías, Eugenio Dors. Realmente los que hemos estudiado esto en los libros de historia, en los libros de literatura, es una auténtica gozada, es ver a personajes míticos todos reunidos en una sala de teatro para acudir a observar al gran espectador, al gran espectáculo que era José Ortega y Gasset. Es muy interesante porque efectivamente esa época, después de la transición y por razones puramente ideológicas y políticas y con una grave responsabilidad, por cierto, de ruptura de la continuidad cultural, se nos ha vendido que fue como eso, el famoso páramo que redujo a la nada Julián Marías, pero basta enumerar los nombres, empezando por dos premios Nobel como son Aleixandre y Cela, que escribían entonces allí, más Torrente Ballester, más Cunqueiro, más, en fin, todos, salir entre algo, Marañón, efectivamente. La vida cultural era riquísima, no solo en la literatura, en la poesía de Damaso Alonso, en el cine está empezando Berlanga, Nieves Conde está haciendo maravillas, Bardem, que era comunista, empieza en la época, efectivamente, de páramo nada. Sí. Además, en el cine, que es un tema que yo he estudiado especialmente, no solo están los nombres que has citado, sino que de aquellos años 40 están Rafael Gil, que sí, cuenta por aquellas fechas Don Quijote de la Mancha, La calle sin sol, Una mujer cualquiera. Está José Luis Heredia, que en ese mismo año del 50 hace una adaptación de Don Juan, una obra protagonizada, una película por Antonio Vilar y Anna Vela, la ex esposa de Tyrone Power, una película de una gran producción. Está Edgar Neville, Ladislao Bagdad. Realmente el nivel de cine es notable, como es la poesía, como es la novela, Vicente Aleixandre, Rafael García Serrano, Agustín de Foxá. Una lista objetiva, es decir, no hacemos interpretaciones políticas ni ideológicas, simplemente ver la lista de las publicaciones de aquella época realmente sorprende. Zubiri, por ejemplo, sus 3 grandes obras filosóficas las hace en aquel momento. Ortega, La idea de principio de Leibniz es una de sus obras maestras, y Julián Marías, aunque es modesto, dice, bueno, yo también me meto dentro de ahí porque yo hice la historia de la filosofía, la biografía de la filosofía, que son obras capitales dentro de mi carrera. ¿Cómo puede haber personas que habiendo nacido en aquella época se olvidan de todo aquello? ¿Por qué se miente de esa manera? Eduardo Subirats, que es un autor, por cierto, de izquierdas, en fin, un filósofo, denunció en los años 80 y tantos que la España oficial estaba cometiendo el inmenso error de amputar la continuidad cultural de lo que venía siendo la tradición española, en fin, con todo lo conflictiva que fuera, porque los españoles siempre hemos sido conflictivos por definición, amputarla para tratar de crear una realidad nueva que finalmente ha sido, en fin, en balance general, muy mediocre. Sí. Esa ruptura no es solamente en España, también tiene una vertiente en Occidente. Julián Marías, al que yo he estudiado en gran medida,
señala que es la generación de después de 1956 que parece renunciar a la generación anterior, por razones políticas, por razones ideológicas, generacionales, y entonces echa tierra a todos sus maestros anteriores. Por eso parece que los españoles se avergüenzan, pierden sus raíces. Por eso volverlos a redescubrir, volverlos a estudiar, supone una experiencia absolutamente fascinante. Es verdad que nos pueden decir en una interpretación que no todos los autores estaban allí, que había algunos que estaban en el exilio, pero recordemos que, por ejemplo, Francisco Umbral, un autor que no es en absoluto encuadrable en el conservatismo, pues en su diccionario de literatura pues reconoce que el nivel del exilio literario y filosófico no es muy elevado. Realmente las grandes figuras se quedaron en España, como no hablar o recordar a Eugenio II, a Ortega, claro, que son los máximos genios que había en aquel momento. Y también es verdad que el nivel de la cultura occidental ha bajado en los últimos 30, 40 y 50 años, es decir, no solamente de la época. No solo en España, sino además en toda Europa. No es que Franco, el franquismo, estas obras las facilitara, pero se organizaban allí porque había esa cierta libertad, una libertad interior, una libertad para conseguir sacar lo mejor de uno mismo dentro de unos parámetros que luego, por desgracia, vemos que en todas las épocas siempre ha habido dificultades creativas y que incluso en aquellas épocas como la actual, donde parece que hay libertad para todo, pues probablemente haya otras limitaciones mucho más severas que la censura de la época. Se podía burlar la censura y estas personalidades como Dalí, que rompían por completo cualquier tipo de censura, estaban en candelero. El otro día veía un tuitero, supuestamente artista, que decía: Dalí es basura, dentro de esta especie de refutación general de cualquier cosa que suene como ¿a qué realmente? Es decir, estamos rompiendo deliberadamente lo mejor que tenemos, guste o no, quiero decir. Claro, y además parece que hay alguna razón política. Dalí no pertenece a ninguna etapa biográfica o cultural o política, por más que él pudiera pensar lo que fuera. Salvador Dalí empieza a hacer sus cuadros famosos y míticos en los años 20, en los años 30, se va a Estados Unidos y vive una larga vida y su trayectoria está por encima de cualquier geografía política. Realmente esto lo que preconiza o lo que demuestra es, yo creo, una mitad de sectarismo y una mitad de ignorancia, porque realmente cuando uno observa muchos ambientes contemporáneos, lo que ve es que muchos de estos nombres no se conocen, que la gente no ha leído apenas a Cela, a Delibes, a Zorín, a Pío Baroja, a Aleixandre, a Manuel Machado, y hay que redescubrirlos. Y yo creo todavía en cierta esperanza de que si se redescubre, si vuelven a los medios de comunicación, si vuelven a los escenarios o a las salas de cine, yo creo que hay mucha gente que, en cuanto no tenga prejuicios, va a volver a descubrir esa magia y esa fascinación, porque eso está por encima de las épocas, por encima de los temas y por encima de los pensamientos políticos. Como de hecho don Juan sigue representándose a pesar de todo. Y a pesar de que José Zorrilla, por ejemplo, también fue en su momento un conservador ilustre, fue un romántico, pero que no tuvo la vida trágica, aunque estuvo a punto de tenerla, porque tuvo un matrimonio desgraciado, tuvo muchas ruinas, se marchó a México y allí era amigo del emperador Maximiliano. Después le mataron y él se enfadó mucho, le hizo unos poemas en contra de los que le habían asesinado, pero José Zorrilla fue coronado poeta nacional y realmente no tiene el aura de poeta trágico que tienen otros grandes como Gustavo Adolfo Bécquer o José de Espronceda. Y sin embargo, efectivamente, hay que recuperarlo. Nos ha servido Zorrilla, cuyo bicentenario se cumple este año, para recordar algo fundamental de la cultura española, una continuidad a lo largo del tiempo, porque a su vez Zorrilla es continuador de la tradición heredada de Tirso de Molina. Aquel montaje de 1949 del Don Juan de Zorrilla, con la escenografía de Salvador Dalí, en una época particularmente complicada en la que, sin embargo, la cultura española seguía viva. Y sería bueno que hoy lo siguiera también. Gracias a Fernando Alonso Barahona por lo que empuja en ese sentido, como muy pocos nombres en España. Fernando, muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes muy buenas noches y les espero aquí mañana en Tiempos Modernos.